Agustín Hidalgo, candidato al Partido Socialista a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha ofrecido a los medios de comunicación un desayuno informativo donde ha dado a conocer los ejes centrales de su campaña electoral para los próximos comicios del próximo 24 de mayo. Primero, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este desayuno informativo en este rincón de la ciudad. Yo sé que les he sacado de los círculos habituales, pero ha sido con todo el sentido del mundo. La idea es que en esta campaña vamos a ir a muchos rincones de este tipo, vamos a estar pegados al suelo, vamos a querer pegarnos a la gente y por eso empezar por un acto en un rincón fuera de lo que es los circuitos habituales donde se desarrollan las conferencias de prensa, las ruedas de prensa, los actos públicos, incluso cuando salen de las sedes de los locales, ¿no? Quiero decirles que en este acto inicio lo que es el pistoletazo salida de la precampaña, no de la campaña, pero de la campaña electoral, una campaña que se va a centrar en un eje fundamental, que va a ser el leitmotiv de la misma, y que es la lucha contra la desigualdad, con tres elementos para mí fundamentales en el desarrollo de esta campaña. Uno es una economía ligada al empleo, la participación ciudadana y el trabajo barrio a barrio. Después ya les hablaré porque tendremos el desarrollo del programa electoral en sí, pero mi precampaña va a ir ligada a esos tres ejes fundamentales. ¿Por qué? Porque la gente en esta ciudad ha estado viendo cómo empeoran sus condiciones de vida de forma drástica en los últimos 4 años. Esta ciudad en este momento tiene 50.000 personas en el desempleo, tiene 30.000 personas que no cobran prestación, unas 1.500 personas que están dependiendo de la prestación canaria de inserción. Una ciudad donde se han ido agravando las desigualdades de forma, como decía antes, importante, de forma drástica durante los últimos años y que además al alargarse esta situación de crisis económica en la que se han instalado, las condiciones han empeorado de forma mucho más llamativa. Por tanto, vuelvo y repito, lo voy a decir alto y claro, esta va a ser una campaña centrada en la lucha contra la desigualdad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y para ello, como decía, el primer eje va a ser y va a estar centrado en la búsqueda de empleo, que es uno de los elementos fundamentales. Y para eso, desde una administración local, que no tiene los instrumentos fundamentales para poder hacer una actividad económica que genere empleo, la búsqueda de inversiones es fundamental. Esta ciudad ha perdido en los últimos 4 años inversiones multimillonarias que se habían conseguido atar en anteriores mandatos. Acabamos de ver cómo se firmaba ayer el convenio de viviendas, un convenio que ya se había acordado hace 4 años y que tenía que estar en vigor desde el año 2011, que afectaba a no solo una necesidad social como son las viviendas sociales, sino que era inversión pública en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 39 millones de euros perdidos en el convenio de carreteras que iban directamente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, solo en el tramo de la circunvalación, que se volatilizaron y que no hemos visto a ningún alcalde, al alcalde de esta ciudad reclamándolo en Madrid y que han tenido que ser operaciones fundamentalmente desde el Cabildo y del Gobierno de Canarias las que intenten parchear esas necesidades. O las obras hidráulicas, que en esta ciudad supusieron 65 millones de euros en inversiones en los anteriores 4 años del mandato anterior, como digo, y que en este año han desaparecido, a cero, no existen. Esta ciudad, si no tiene inundaciones en los barrios, fundamentalmente por el trabajo que se hizo en el subsuelo de la misma, el trabajo en las obras hidráulicas que, como digo, desaparecieron por completo de las mismas, de los presupuestos generales del Estado. O las infraestructuras. En los últimos 2 años anteriores a que llegara el señor Cardona, se invirtieron más de 100 millones de euros en esta ciudad en infraestructuras. Y yo escucho de forma lamentable cómo este alcalde está contento porque se van a invertir 6,5 millones por el plan de cooperación del Cabildo en la ciudad en los próximos meses. Esa va a ser la inversión estrella, los actos estrellas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Si no hay inversión, no hay empleo. Ese es el elemento fundamental. Y una ciudad como esta, una capital como esta, necesita imponerse en Madrid, hacerse oír en Madrid. Y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado de tener protagonismo, ha dejado de ser una ciudad importante en Madrid, que decir ya en los pasillos del Gobierno de Canarias,
o la lastimosa relación que se ha llegado a tener incluso con el Cabildo de Gran Canaria, donde las disputas han llegado a bloquear elementos clave de esta ciudad, como lo que fue el Estadio Insular durante 3 años, cuando ya estaba acordado y presupuestado, o lo que ha sido la venta de, por ejemplo, Salto del Negro o los proyectos de residuos, ¿no? Pero como digo, la inversión para el empleo es fundamental, pero yo pongo un ejemplo sobre las políticas de empleo, que también es inversión que se ha hecho por parte de otras administraciones. Yo he estado en el gobierno de esta ciudad y cuando me fui había 1.400 personas en esta ciudad en proyectos de empleo. Solo en 2 años, 1.400 personas dejé con contratos en proyectos de inserción laboral y este gobierno no ha hecho más de 200, ha acogido a más de 200 personas en proyectos de empleo en los últimos 2 años, en el momento más duro de la crisis económica. Pero para saber dónde se invierte hay que escuchar a la gente. Y este va a ser el otro eje clave. Reconstruir el tejido de participación ciudadana que el Partido Popular ha demolido durante estos 4 años. Nosotros dejamos una ciudad en que todos los colectivos sociales, los ciudadanos tenían instrumentos para poder expresarse y hacer llegar al gobierno sus aportaciones en el día a día. El elemento más llamativo eran los consejos de participación, que siguen regulados en el ayuntamiento, pero que se han eliminado de la política municipal. Cardona ha apostado por otra filosofía, la de ir a los barrios, pero no escuchar, ir a contar su visión de la política municipal, que sinceramente yo sigo sin conocer, pero no escuchar las demandas de los ciudadanos. Y eso tiene repercusiones, porque después, cuando se quiere hacer una acción concreta, incluso una inversión que sean escasas en estos años, si no se tiene en cuenta a los colectivos implicados, a los vecinos, al ciudadano de a pie, es muy difícil que podamos invertir de forma eficiente en la ciudad. Nosotros vamos a reconstruir ese tejido, pero vamos a ir más allá. Yo creo que la política de participación no es simplemente el darle la voz a los ciudadanos, que puedan participar, que incluso los presupuestos municipales tengan un reflejo en lo que los ciudadanos nos piden, sino que tenemos que trabajar en la transparencia, en el control del gobierno. Este gobierno ha continuado una política, sobre todo en el ámbito de la administración electrónica, que nosotros le dejamos, y con inversiones importantes también, por cierto, que conseguimos que le dejamos encaminada y que ha desarrollado. Eso está bien, pero la política de transparencia no simplemente que la gente entre en la página web y vea cuáles son los contratos de esta ciudad, que también, sino la posibilidad de controlar absolutamente toda la gestión de gobierno. Y eso significa que haya paredes de cristal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y por tanto sepan absolutamente dónde está y cómo está toda la gestión de este municipio y puedan controlar nuestra gestión no solo desde el punto de vista de la participación, sino incluso desde el punto de vista de la realidad virtual, ¿no? De la transparencia desde el punto de vista de la administración electrónica. Por eso ese paso lo vamos a tener que dar. No quiero adelantarme al programa porque el programa empieza ahora en una fase de elaboración que se está discutiendo desde el partido, pero mi intención y la intención del equipo con el que estoy es la de hacer un programa participativo. Va a tener que ser un programa participado. Y eso va a ser determinante en la campaña porque se va a trabajar de forma paralela en la pre-campaña, por lo menos. Si quiero apostar por un gobierno que tenga elementos de participación, construir y llegar a esa alcaldía significa que podamos instar a los ciudadanos a que colaboren en la elaboración del programa electoral del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, el proceso que vamos a llevar va a ser en 2 líneas, uno pegado al terreno y otro del ámbito temático. Vamos a discutir con los colectivos que saben sobre las materias que vamos a tratar y después vamos a poner nuestra impronta de izquierda. Somos una fuerza de izquierda, somos una fuerza de progreso que intenta defender los derechos de la mayoría. Y por tanto, el programa no va a ser sencillamente lo que nos propongan los ciudadanos, porque cuando los ciudadanos proponen cuestiones que son contrapuestas, que a veces son contradictorias, nosotros le vamos a dar la impronta desde la perspectiva de la izquierda, sin lugar a dudas, y es lo que le ofertaremos. Pero va a ser primero absorbiendo, sabiendo qué es lo que nos quieren decir, escuchando lo que nos dicen barrio a barrio. Y ahí enlazo con el último eje, que es eso. Vamos a hacer una campaña, como digo, rincón a rincón, barrio a barrio de esta ciudad. Ya la hemos comenzado. Ayer mismo estaba recorriendo la ciudad, el barrio de La Isleta, pero ya la agenda la tengo marcada para recorrer todos los barrios de la ciudad.
Quiero saber no solo lo que piensan las asociaciones de vecinos, los colectivos, quiero saber lo que piensa el tendero de la esquina, el comerciante de cualquier ciudad, de cualquier calle de esta ciudad, pegado a la gente de esta ciudad. Recorriendo los rincones como este, en el que nos encontramos hoy aquí. Los rincones que no están dentro de los circuitos habituales, pero que escenifican lo que es la diversidad de esta ciudad. Una ciudad que tiene matices, que tiene realidades contrapuestas y situaciones sociales que son dispares y que ejemplifican, como decía antes, la desigualdad que tiñe las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Miren, para concluir, yo nací hace 42 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y siempre digo que empecé a conocerla hace 22, cuando de la mano de la Coordinadora de la Vivienda, aquel colectivo que existía, algunos lo conocerán, porque fue un colectivo de lucha por la vivienda social en esta ciudad, recorrí quizás las zonas más miserables de esta ciudad. Recuerdo los barrios de Chabolas de Martín Freire, entré en los barrios de Chabolas del Confital, recuerdo cuando entré por primera vez en el barrio de Chabolas de Altavista, donde me temblaban las piernas. Yo era un chiquillo de 20 años y veía a aquellas personas que vivían entre ratas, que eran gran parte de ellos analfabetos, y a los que intentábamos ayudar para que pudieran solicitar viviendas sociales, viviendas públicas. Yo les puedo decir que en 20 años esta ciudad ha cambiado mucho. Para empezar, los grandes núcleos de viviendas, de infraviviendas, de chabolas han desaparecido. Pero lamento que la crisis económica profunda que hemos vivido haya hecho que mucha gente empiece a revivir esa situación de desigualdad que viví yo hace 20 años. Y soy joven como para tener que estar hablando en pasado, pero esa realidad la empiezo a vivir en mis carnes el día a día. Creo que esa experiencia social, que después he tenido en otros ámbitos, como saben, los que me conocen de hace años, saben que vengo de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil y demás, pero esa experiencia social, unida a la entereza que te da el haber conocido lo que es la gestión de gobierno, me dan las claves para saber cómo gobernar esta ciudad. Y les puedo garantizar que sé cómo ganar esta alcaldía. No solo voy a poner el empeño y el esfuerzo, sino estoy convencido de que el Partido Socialista va a ganar las próximas elecciones a nivel local. Vamos a conquistar esta alcaldía, sé cómo se puede ganar esta alcaldía y salgo a ganar estas elecciones porque estoy convencido de que se tiene que ganar las elecciones para que gobierne la mayoría. Ese es el leitmotiv de mi vida política, creo que es el leitmotiv de una fuerza que es de izquierda, y los socialistas de Las Palmas de Gran Canaria han puesto esa esperanza en mí, en el equipo que vaya a elegir junto conmigo, y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Bueno, lo segundo yo creo que se explica solo, ¿no? Yo creo que está totalmente fuera de lugar por lo menos la expresión de la diputada Oramas, ¿no? Con respecto a lo primero, yo creo que ejemplifica lo que estaba comentando antes. El problema que nos podemos encontrar dentro de unos días, el día 5, el primer mogollón que estaba previsto en el calendario, es un ejemplo de cómo Cardona ha hecho de la política municipal una política de espaldas a los ciudadanos. No ha querido escuchar. Esto no es nuevo. O sea, la problemática con los vecinos y los ruidos con los mogollones ya ha existido en el pasado. Se discutía con los vecinos, se negociaba con los vecinos. Pero yo ya lo he dicho en las últimas semanas, el problema con los mogollones, primero, es un error garrafal por una decisión política en el año 2012, cuando el señor Cardona, por decreto, dice que los mogollones de 2013 se iban del Parque Santa Catalina. Lo decretó. Esa resolución ha querido revertirla en el año 2014 para devolver los mogollones al Santa Catalina. Bueno, en 2015, aunque también lo hizo en 2014 sin decreto. Y lo que pasa es que algo tan sencillo como era comunicárselo a las partes implicadas no lo hizo. Y la ha dejado atado. La soberbia, el no escuchar, el no querer negociar con los vecinos ha provocado una situación en la que los vecinos, en concreto una comunidad de vecinos, tiene la sartén cogida por el mango. Y ahora solo le queda volver a negociar. A mí me parece insólito que no coja las riendas del problema y no sea el propio alcalde el que ponga la cara y negocie. Lo dije hace unos días a un medio de comunicación. ¿Cómo no es posible que ante esta problemática no esté él mismo afrontando la situación y no mandando unos técnicos a negociar? Ni siquiera unos concejales, está mandando unos técnicos a negociar, me parece. Igual repito, es un ejemplo de
que en el abecedario del señor Cardona no está la democracia radical, no está la participación ciudadana, está fuera de onda con él. Se siente extraño, está fuera de lugar. Entonces ahora estamos en la confrontación y en el veremos. Estamos dependiendo de otros. Lo único que tengo claro con la lista, que evidentemente ya estoy empezando a esbozar, es que tiene que ser una lista que tenga capacidad de gobernar y al mismo tiempo esté totalmente cohesionada. Para gobernar esta ciudad, yo siempre lo he dicho, esta ciudad es compleja, es la ciudad más importante de Canarias y tiene que ser valorada como tal, tiene que tener una candidatura cohesionada y que sepa gobernar. Y yo estoy pensando en perfiles de gente que sepa dirigir esta ciudad, porque como yo he estado en el gobierno y sé cuál es qué es lo que se tiene, los mimbres que se tienen que tener para gestionar un gobierno como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que no se puede estar es 6 meses en estado de descompresión, adaptándose a la realidad de un gobierno. Se tiene que llegar y gobernar. Los ciudadanos no están para esperar a un gobierno a que les dé soluciones. Las quiere tener y las tiene que tener al día siguiente de que se tome posesión. Y yo voy a diseñar una lista con esos mimbres, ni más ni menos. Tengo hasta el 8 de marzo, creo, si no me equivoco, en lo que son los márgenes del partido para elaborar la lista. Tengo un margen todavía amplio, pero espero que sea con eso, y eso es lo que le voy a proponer además al partido para que lo aprueben. Va a haber gente que estaba yo espero que haya gente que estaba conmigo en el gobierno, a lo mejor no estando en el gobierno como concejal, pero gente que estaba también en el gobierno. Estoy barajando las opciones. A mí lo que me interesa, y eso es lo importante, es que independientemente del nombre y apellido, sepa a lo que se atiene y sepa que lo que no puede ser es que haya un gobierno que al final lo único que se refleja en la opinión pública es que está en una disputa permanente o que no sabe gestionar los asuntos de los ciudadanos. El gobierno tiene que ser único, tiene que ser cohesionado y tiene que saber gobernar. Esos son los elementos para mí claves y lo que le he puesto además encima de la mesa al partido y es lo que estoy discutiendo con el partido para, al final, en un partido democrático como este, presentárselo a la Asamblea, que es la que tendrá que votarla. Pues saben que en el Partido Socialista la Asamblea local es la que vota definitivamente la lista que le propone la Ejecutiva a propuesta del candidato. Somos así de complicados, pero es así. Pero es que yo ya he vivido todas las experiencias. Yo he estado en un gobierno con un nivel técnico quizá el más elevado de la historia de esta ciudad. Y sin embargo, si no hay un perfil político, esto no tiene sentido. Porque el Ayuntamiento de Las Palmas tiene unos magníficos técnicos, tiene unos magníficos funcionarios, tiene unos trabajadores que cubren las expectativas técnicas. Lo que necesita es un equipo que sepa dirigirlo. Y a veces no se tiene que ser catedrático en la materia para dirigir el área de urbanismo. Se tiene que tener capacidad y visión de ciudad para poderlo realizar. Yo tengo la visión de la ciudad y necesito un equipo que comparta conmigo esa visión, ¿no? Evidentemente. Y que cuando se elabore el programa, que va a ser, como digo, compartido, pues se discuta con los colectivos que saben de esto. Pero no tiene que ser estrictamente un técnico, aunque sí, lo que sí voy a buscar es perfiles que atiendan a las áreas de gobierno, porque sé que al final eso es lo importante. Yo no voy a pactar con el Partido Popular. Es un elemento que sí tengo medianamente claro. Yo me presento para ganar estas elecciones, para ganarlas. Y además lo vamos a hacer con propuestas. Si vemos que otros hacen propuestas que coinciden con el Partido Socialista, veremos si estamos en condiciones de gobernar. Yo estoy dispuesto, incluso teniendo la mayoría absoluta, llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, ya lo he vivido esto también, para gobernar con ellas. Incluso en ese escenario, porque creo fervientemente que si hay confluencia en posiciones políticas, en propuestas de gobierno, se puede gobernar aunque una fuerza consiga la mayoría absoluta. Yo estuve en un gobierno que eso sí se hizo, es decir, y no creo que hubiera sido malo. Yo estuve en un gobierno con mayoría absoluta, que era de coalición, o sea, integró a otro partido dentro del gobierno en un momento determinado. Creo que eso se puede repetir mientras haya confluencia en las propuestas y en los proyectos y en los programas. Ahora, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una capital como esta, el Partido Popular, es la antítesis del modelo. Somos el antagonista del Partido Popular. Y el Partido Popular entiendo que nos debe ver así también a nosotros. Somos su adversario principal en esta ciudad, siempre lo hemos sido. Y con ellos no vamos a pactar, evidentemente. Antes me voy a la oposición. Pues el peor legado que deja el Partido Popular, lo decía desde el principio, es un legado de desigualdad y de situación de desesperación por parte de mucha gente que no ha visto al alcalde preocupado por esta problemática. A mí me resulta realmente llamativo haber visto una intervención del señor alcalde
hace unas semanas, agentes económicos importantes de esta ciudad y de Canarias en general, y que no hubiera una frase para el desempleo de esta ciudad, para esas 50.000 personas que no trabajan en esta ciudad. Su objetivo fundamental fue explicar que tiene un proyecto de ciudad global y llegó a decir que lo bueno está por venir. Entonces, ¿qué ha pasado estos 4 años? Hemos tenido un paréntesis en la gestión de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. A mí me da la sensación de que lo peor que ha pasado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es que no ha pasado nada. Lo peor que le ha pasado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria estos 4 años es que no ha pasado nada. Y este gobierno no ha sabido liderar, no ha sabido capitalizar lo que es gobernar la 8ª ciudad del país, la ciudad más importante de Canarias. Hay un complejo de inferioridad por parte de este gobierno y lo sufren los ciudadanos. Si fuera una cuestión meramente de egos y de protagonismos personales y de cargos políticos, lo sufren los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria cuando han visto que las inversiones, ese peso que se tenía para tener inversiones de fuera, que los genera empleo en esta ciudad, han desaparecido. Vamos a ir barrio a barrio, como lo decía antes. El de San José y el de... Además, y nosotros hicimos una política importante con respecto a los riscos, pero vuelvo, repito, vamos primero a escuchar a los ciudadanos. Cuando he hablado de un programa participativo, de que vamos a explotar además la participación como gobierno, lo vamos a hacer en la campaña electoral. Y cuando decía que vamos a elaborar un programa donde vamos a escuchar a la gente, es que vamos a escuchar a la gente en el territorio y en lo temático. En lo territorio significa ir a los barrios y escuchar cuáles son sus demandas. Sé cuáles son muchas las demandas de los vecinos de San José y de los Riscos, porque hicimos una política de movilidad que yo, en su momento, cuando estábamos en el gobierno, que tendía a generar, sobre todo, sinergias con la movilidad en esos barrios, que es el problema fundamental ligado a la situación de pobreza que se ha generado en algunos barrios de la ciudad. Y teníamos entes y colectivos que trabajaban junto con los consejos de participación para barrios concretos que integraban la política social, la política de integración, la de empleo, la de menores, fueron liquidados en el minuto 1 por parte del Partido Popular. En el Lazo teníamos uno, en el Polvorín teníamos otro. Donde habíamos integrado a los vecinos, se trabajaba con los agentes sociales, con política de empleo, y esa va a ser la filosofía en el futuro, es decir, de manera integrada para que se pueda salir de la marginalidad en algunos barrios donde todavía hay núcleos de marginalidad. Pero eso se hace compartiéndolo con la gente. Eso se ha destruido, va a haber que reconstruirlo de nuevo. Pero en la campaña, que es lo que ahora me ocupa principalmente, hasta que tenga el programa electoral, donde hablaremos concretamente de barrio a barrio, primero hay que escucharlo. Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, San José y cualquier barrio de esta ciudad. Uno de los temas fundamentales, lo es en todas las ciudades, en todas las urbes, es la política de movilidad. Yo he dicho públicamente que yo no discrepo en lo fundamental de la política de movilidad que lleva este gobierno. Lo digo abiertamente, porque como coincido, y si hay un elemento positivo a destacar, lo destaco. Y yo creo que la política de movilidad no ha sido desacertada en estos 4 años. Bien es cierto que lo que ha hecho este gobierno es continuar con el plan de movilidad urbana sostenible que nosotros pagamos y redactamos en el anterior mandato. Y se lo encontraron salido del horno, nada más llegar. Tuvieron esa suerte, porque fue un trabajo duro, porque hubo que sacarle el dinero a la Autoridad Única del Transporte para que lo pagara, más un plan de movilidad metropolitano, que no solo era con la visión de Las Palmas, sino de ciudad como metrópoli, que incluía Arucas, que incluía Telde, que incluía Santa Brígida, para ver cuáles eran los núcleos de movilidad. A mí me preocupa que ese plan de movilidad, que sobre todo en el centro de la ciudad ha sido eficiente, desde mi punto de vista, con sus carencias, discutibles, incluso con el modelo de los carriles bicis, que también son discutibles, esos carriles bici reversibles pues pueden ser discutibles, los detalles pueden ser discutibles, pero desde el punto de vista del concepto, si lo comparto, si hay algún error por parte de este gobierno, es, primero, vuelvo y repito, y esto es reiterado, pero lo voy a decir, no haber escuchado a los barrios a la hora del diseño, barrio a barrio, de los planes de movilidad. Y eso ha generado controversia. Ayer estaba en la isleta y me decían que la incursión de algo tan importante como es un carril bici les había generado una caída en la venta de los comercios Juan Rejón, por no haber previsto las zonas de carga y descarga. Cuando hemos levantado 3 veces León y Castillo por un problema de movilidad, y en Juan Rejón no han hecho los rebajes para que las cargas y descargas se puedan producir. Y por tanto, nadie puede ni pararse 2 minutos a descargar delante de un comercio. Están cerrando en todo Juan Rejón cuando tienen delante un monumento como el Castillo de la Luz. Esto ha sido un ejemplo, pero es la explicitación de lo que es el no escuchar a los vecinos a la hora de tomar decisiones que son trascendentales, que son en el día a día. Ahora bien, para mí lo
trágico desde el punto de vista de la movilidad es que hay sido una visión estrictamente de guaguas municipales. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria operan 2 compañías de guaguas y el Ayuntamiento de Las Palmas es el 40% de la autonomía única del transporte. Los vecinos de la periferia de esta ciudad están todavía esperando que se les tenga en cuenta para tomar decisiones desde el punto de vista de la movilidad. Yo vivo en el centro de la ciudad y tengo una muy buena actuación desde el punto de vista de la movilidad. Pero un vecino del Lazo, un vecino de Ciudad del Campo, un vecino del entorno de la ciudad, tarda 1 hora y media en llegar al centro si utiliza el transporte público en esta ciudad. Eso es inaceptable, porque es discriminatorio y además nos colocan en un plano de 2 ciudades, de 2 tipos de acceso a los centros de trabajo, por aparte de los que menos tienen, de los que más tienen. Por eso hablaba de la desigualdad. La desigualdad lo abarca todo y esto también es parte de esa desigualdad. Por lo tanto, eso habrá que afrontarlo y no es sencillo. Yo estuve, y no quiero extenderme más porque igual me arreglo más en esto, pero yo estuve en las reuniones con todos los colectivos de Tamaraceite, y con la oposición sentada, con el gerente de Guaguas Municipales, con el gerente de Global, con el director general de Transportes del Cabildo, discutiendo línea por línea de toda la zona del distrito Tamaraceite, Reollas, San Lorenzo. Perdón, Tenoyes, San Lorenzo. Y era un trabajo duro, es arduo. Es que escuchar a los vecinos es duro, porque ocupa mucho tiempo, ocupa mucho espacio. Para un gobernante la agenda se complica, pero eso es gobernar un municipio. Yo no entiendo otra forma de gobernar un municipio que no sea escuchando a los vecinos, y eso significa multiplicarse por 3. Y si hay que multiplicarse por 3, se tiene que hacer. Yo lo hice sentado con el señor Sabros, con la oposición en esas reuniones. Él escuchaba, veía cómo se hacían las cosas. Yo lamento que eso haya dejado de hacerse, porque se cometen errores. Se cometen errores que lo perjudica a la gente, efectivamente.